Amigos de Cuadratín, gusto saludarles nuevamente en este espacio de entrevista. Saludo en esta ocasión a Connie Herrera, presidenta del partido Querétaro Seguro. Ya es un partido político. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto como siempre estar aquí, querido amigo. Querétaro Seguro ya es un partido político. Ya es un partido, afortunadamente, tuvimos la fortuna de una respuesta efectiva por parte de la sociedad y hoy tenemos el reconocimiento por la autoridad electoral local y bueno, también por la autoridad electoral nacional. Y bueno, sumamos junto con Querétaro 25 partidos políticos en 10 entidades federativas. En Querétaro, el caso de Querétaro, ¿cuántas organizaciones políticas participaron para intentar ser un partido político y cuántas llegaron a la final, por decirlo de verdad? Claro. Pues te comparto, a ti a tu auditorio fueron 11, incluyendo Querétaro con Rumbo, de las cuales 4 agrupaciones lograron estar en la última recta y en noviembre se quedaron prácticamente 2 y en enero, el 20 de enero, los de la Asociación Laborista, 20 de enero desistieron de su trámite para constituir el partido, quedando solamente Querétaro Seguro. ¿Qué necesita una organización política para convertirse en partido político en Querétaro o en México? Primero, lo que acabo de decir, ser una organización, una asociación civil o un grupo de personas, ¿o qué? Es correcto. Primero, compartirles que para poder buscar la intención, el Instituto Electoral Local, en cualquiera de las entidades federativas, que hayan tenido un proceso electoral a gobernador el año posterior, que es el caso de Querétaro en el 2021, así como 10 entidades federativas tuvieron una elección a gobernador. El año posterior te permite la ley electoral y la ley de partidos buscar la intención de ser un partido político local. En este caso, la autoridad, los OPLES o los organismos públicos y el instituto, como los conocemos en Querétaro, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, o bien en las entidades federativas que se les responde o se plantean como OPLES, OPLES buscan la participación, se aprueban lineamientos. En noviembre del 2021 determinaron los lineamientos, fueron publicados en diciembre, y en diciembre quienes, ciudadanos que tengan intención de constituir un partido político tendrán que primero lograr una asociación civil, que esta no es como en procesos anteriores, que pudieras tener una organización, una asociación civil, y esta que pudiera plantearse como un partido político. Hoy la ley te establece que las asociaciones deben constituirse con ese único fin. Es decir, Querétaro con Rumbo se constituye con el único objeto social de ser un partido político local. Estas se extinguen cuando no logran su propósito o desisten del propósito de ser partido o porque no cumplen los requisitos. Volvemos a hablar de lo mismo, del tema de la fiscalización, y luego pues tener asambleas municipales o distritales con el 0.26% en el padrón de cada uno de los municipios. ¿Cuántas personas son? 4.522 en el caso del estado de Querétaro. 4.522 que estén participando en asambleas, que den su firma, que sean válidas, que vayan, que no haya ningún grupo, sindicatos, fundaciones que participen, es decir, que no haya ese acarreo o esa intención gremial de poderse apoderar de un espacio que, si bien es cierto, es de participación para todos, también para la constitución del partido se requiere la voluntad individual como un derecho consagrado en la Constitución de libertad de asociación, y que permita elevarse esto a un partido político que permita ser la herramienta de que el ciudadano pueda acceder a las candidaturas y dejen, como en el pasado dirían, este tema de solamente van a ser candidatos quienes determinemos un grupo o una persona. Yo hablo, por ejemplo, hoy la extinción de partidos, es una reflexión personal, pero la comparto con mucho gusto. Me parece la extinción de los partidos políticos a nivel nacional, porque en realidad para todos es sabido que la concentración del poder y la decisión pues está en 3 hombres, ¿no? Sí. O sea, 3 hombres nada más. Oye, a ver, pero en el caso de, ¿en qué momento Querétaro con Rumbo, Querétaro Seguro, cómo queda ya esta organización política como partido político constituido de manera formal? De manera formal, una vez que se avalaron las asambleas, una vez que el Instituto Electoral
recibió la documentación, la solicitud del 31 de enero, donde se le entregan las asambleas, actas de asamblea en original, avaladas, por supuesto, por la autoridad electoral, los padrones, que además tienen que ser avalados por el INE. Nosotros, en este proyecto participaron más de 10,000 personas. Ahora vamos ya está toda esta explicación, ya está toda esta conformación, Claro. Pero vamos a algo bien importante, creo yo, Connie Herrera. Ya existió un partido político local, Querétaro Independiente, participa en el pasado proceso electoral, lleva incluso diputados a la legislatura y el partido no logra el registro. Logra los votos para meter diputados porque fue en candidatura común con Acción Nacional. Pero pues desaparece el partido político y estos diputados pues ya se olvidaron de Querétaro Independiente y se olvidaron del proyecto. Yo espero que solamente sea de Querétaro Independiente y no de la sociedad, porque tienen un compromiso real con una sociedad queretana que, independientemente de cómo los haya votado, y obviamente el que tenga la titularidad, porque así se suscribió. ¿Cuántos fueron? ¿3? Fueron 4 diputaciones. Cuatro diputaciones. O sea, 4 diputaciones donde la suscribe tu servidora como presidenta y representante del consejo. Ajá. Y obviamente se determinan las titularidades de 3 de ellas, el distrito 2, el 11 y el 15. Y el distrito 3, que lo tiene Enrique Correa, a pesar de que firmamos nosotros como candidatura común, pues la titularidad era de Acción Nacional. Desafortunadamente, la falta de legislación, y ahí de alguna manera asumo yo también la responsabilidad, porque la verdad es que no me percaté de que no había regulación en las candidaturas comunes. Para todo tu auditorio, pues compartir que la alianza, la coalición y la candidatura común son 3 figuras distintas. Pero desafortunadamente la falta de información, la falta de difusión por parte de la autoridad electoral, y en este caso el INE y el Instituto Electoral, pues no hay una diferenciación. Nosotros como ciudadanos emitimos un voto, y cuando planteamos una candidatura común, en el caso del hoy actual gobernador, que también lo signamos. Exacto. Signamos la candidatura del entonces senador, el 20 de agosto, por cierto, del 2020. Yo planteaba que buscaría al senador para ver si nos hacía el favor de representar a un partido político local como Querétaro Independiente, lo cual aceptó, lo agradecí. La verdad que estamos muy contentos porque él no militaba en ningún partido, por lo tanto, para nosotros era extraordinario. Y bueno, a pesar de todo esto, la regulación en temas de la candidatura común, no hay una regulación. El tema de la candidatura común se aprueba en el Congreso de la Unión para fortalecer la democracia local. Es decir, los congresos locales harían o no o utilizarían o lo ponderarían en sus congresos locales para darle vida a las candidaturas comunes. En el caso de Querétaro, en el 2015 aparece esta candidatura común para participar en el proceso electoral. ¿Qué partidos lo postularon? ¿Por qué? Porque cada uno de los partidos tiene una plataforma política. Eso hace distinto. Entonces, ¿Y se está llevando a cabo la de Querétaro Independiente? Fíjense, ¿O aprovecharon que desapareció el partido? Con el gobernador sí. La verdad es que es algo que me encanta que me lo preguntes. Creo que es la primera persona que me lo preguntan y el primer medio, y lo agradezco. Porque en el caso del gobernador, ha sido un hombre respetuoso con el compromiso que asumió con una agenda de Querétaro Independiente. Esta tiene que ver con el apoyo y fortaleza a las mujeres, es decir, a todas las mujeres que no tenían una situación económica que pudiera permitir hacer frente, menos en pandemia. Antes de salir de la legislatura se aprobó una modificación para que pudieran obtener una bolsa, y esa bolsa se convirtiera hoy en un programa social que obviamente que lo echaron a andar y que hoy sigue. Entonces, eso es un tema y un logro del gobernador, por supuesto, de la voluntad del Congreso pasado, de los integrantes de ese Congreso, pero que además fue algo que suscribió con Querétaro Independiente y debemos de reconocerle. Otro de los temas es el derecho, obviamente, a la vida como el primer derecho. Entonces, recordarán que cuando llega en el 2021 la nueva legislatura, pues tiene que hacer, o la actual, tiene que publicar, por ejemplo, algunos temas sensibles que para algunos de los queretanos
pues no está tan padre, como el tema del matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, y que finalmente fue la propia presidenta en el Congreso quienes hicieron el trámite. Pero porque es que no es tan padre, no están, digamos, en la plataforma ni en los principios de este partido político, no están a favor ustedes de matrimonio igualitario, de interrupción de embarazo. La verdad es que eso es un tema, y lo planteo porque en el tema de la agenda y la plataforma que se suscribió, nosotros como partido planteamos, y obviamente hablo de Querétaro Independiente, se plantea obviamente el derecho, el primer derecho, que es el de la vida, ¿no? Entonces se privilegia el primer derecho, que es a la vida. El tema de la interrupción del embarazo como tal, obviamente no vamos, bueno, al menos ni en lo personal ni como partido, hoy extinto, Querétaro Independiente, se planteaba un tema de una solución para erradicar, obviamente, el abuso, que además era en temas específicos, por ejemplo, violación o el tema de las niñas en embarazos de adolescentes. Creo que se puede generar otra manera para poder evitar esto. Hay que generar condiciones y obviamente hay que atender el tema de raíz. Oye, ¿y los diputados que llevó Querétaro Independiente están siguiendo la agenda de Querétaro Independiente? ¿O ellos sí dijeron, bueno, incluso una dijo, yo ya no quiero ser de Querétaro Independiente, Selene Salazar, si no me equivoco, dijo, yo me regreso al PAN, o seguiré hablando del PAN, y los otros siguen Querétaro Independiente, o les conviene estar en Querétaro Independiente por el asunto de las prerrogativas y de la fracción? Yo creo que sin el ánimo, obviamente, de poner el dedo en una llaga. Yo sí lo pongo. Claro, pero yo sin el ánimo de ponerlo, pero respondiendo porque es una responsabilidad y porque puedo hacerlo y quiero hacerlo además, mi querido Dan, es la plataforma que se registró en el Congreso, bueno, en la Instituto Electoral como candidatos a diputados, pero por supuesto que no, ni siquiera creo que la tengan, es decir, no la tienen ahí en su escritorio, porque reitero, tienes una agenda que se suscribió, el tema de los derechos de las personas, obviamente a ejercer, por ejemplo, su sexualidad, es un derecho, ni siquiera está en tela de juicio, somos seres sexuales, o sea, somos seres sexuales y podemos ejercer, porque es nuestro derecho, nuestra sexualidad. Eso no hay tema. Que, por ejemplo, las uniones de personas del mismo sexo tampoco es de opinión, es un derecho que lo ejerzan. Todos esos derechos, nosotros como partido extinto de Querétaro Independiente, estaban dentro de la agenda, dentro de los documentos básicos, con toda la intención de garantizar, reitero, que pudiéramos lograr representar a una serie de personas que coinciden que el respeto es el eje fundamental para lograr una paz social y para tener mejores leyes. Y en el caso de los diputados, evidentemente esa agenda se suscribió. ¿Qué pasa hoy en el Congreso? Ojalá quisiera decir, tuve la oportunidad de sentarme con cualquiera de los diputados, de los 4, incluyendo a Enrique Correa. No he tenido la fortuna de tener una sola conversación desde el día del proceso electoral. Es que de repente es bien difícil ver a un diputado. Bueno, pues a mí menos, porque pues está extinto, imagínate. Pues sí, bueno, ¿no? Entonces, bueno, no existe. Yo no me puedo quejar cuando fuiste diputada, porque siempre pude tener una conversación contigo, pero ahora es de repente difícil hablar con diputados. ¿Qué va a pasar con la nueva organización política, con el nuevo partido político? ¿La ley permite ir nuevamente candidaturas comunes en esta elección? No, fíjate. ¿Alianzas tampoco? Tampoco. Es algo que... Van a ir solos entonces. Es correcto, pero es algo que es muy bueno que lo toques, porque imagínate que en 10 entidades federativas con 25 nuevos partidos políticos locales en 10 estados, incluyendo Querétaro, es totalmente desproporcionado el tema de la contienda. ¿Por qué? Porque nos deja en un estado de indefensión, porque además viene un proceso electoral inédito, como todos, pero con algunas situaciones distintas, muy, muy distintas, un adelanto de procesos electorales, como lo estamos viendo todos los días en todas las entidades federativas con el tema federal. Pero no puedes ir en coalición, no puedes ir en alianza, no puedes ir en ninguna de las entidades en el primer proceso, al menos en Querétaro. Puede ser que en otras entidades
sí puedan hacer. Se tuvo la oportunidad hace 15 días, creo que De se aprobó la reforma electoral y no entró. No, ni siquiera fue considerado, ni siquiera lo plantearon ninguno de los partidos políticos, ninguno de los ciudadanos, ninguna de las fracciones. ¿Será que el PAN piensa que puede ir solo en todo y que no necesita de nadie? Que tienen todavía ese punch del 2021 con ese bono electoral enorme que le dieron los queretanos. Yo creo que el partido está, Acción Nacional, recargado en los buenos resultados y acciones de sus gobiernos, es decir, en el pasado también, o sea, no es distinto. Sí, entonces hay muchos aciertos, creo que el gobernador Mauricio Curi trae obviamente todavía esta expectativa ciudadana de que es un hombre que además es un hombre que finalmente distinto, aun cuando hoy milita en Acción Nacional, es un hombre distinto, con una experiencia de vida que puede ser compatible y que además pueden coincidir muchas personas, el empresario que se tiene que levantar, el que yo creo que pues obviamente padece en el Palacio porque es muy trabajador, entonces es así, o sea, es así, quiere resultados. ¿Qué van a hacer ustedes, a ver, para el proceso electoral del año que entra? Querétaro tiene problemas de movilidad severos. Sin duda. El transporte público, opinión personal, es un desastre en Querétaro. No le funciona a los usuarios. La tarjeta de prepago les quita el saldo a algunos usuarios. Digas, claro. El tráfico, la seguridad ya es un tema. No hay agua suficiente, hay apagones. La señalética o señalización. Hay cosas importantísimas que plantea este nuevo partido político a los queretanos. Uno de los temas centrales y fundamentales es el tema de la movilidad. O sea, la movilidad como un derecho humano, no solamente el tema de las vialidades y el transporte, sino también obviamente la movilidad en todos sentidos. Infraestructura, que tengamos la garantía de caminar con seguridad. Sí. El pasar en una acera, tengamos esa seguridad, que si vas con calzado obviamente bostoniano o vas con patines, ahora que anda de moda Barbie, o vas con un bastón o con una silla con ruedas, sea seguro. Sea Hoy accesible nuestras para calles todos. No son seguras ni en el centro histórico. No hablo, además de que te puedes encontrar a alguien que te pueda obviamente aventar, empujar o tirar, de la gente que va en situación de calle o que vive ahí, que también te genera inseguridad. Por el otro lado, el tema, pues obviamente, de la contaminación. Entonces, como diputada en el Congreso yo presenté un exhorto para garantizar programas para, obviamente, los niños, para escuelas, que hubiera más transporte de escolar, que además lo echó a andar Nava, lo echó a andar Sosa. Otro de los temas son los timbres o los botones, obviamente. De asistencia, de pánico le llaman. Que también fue una propuesta que hizo tu servidora. Entonces, en el caso del transporte, presentamos un exhorto que les generó una bolsa y que obviamente hoy de alguna manera están apoyando. Pero eso no es suficiente, necesitamos garantizar que existan obviamente leyes que permitan, pues sí, apuntalar a que tengamos una movilidad más efectiva, más eficiente, que tengamos la posibilidad que además esto no solamente nos va a dar seguridad en la calle, sino también una fortaleza económica. ¿Cuánto gasta un padre de familia para mantenerle? Pues digo, tú eres papá. ¿Cuánto te cuesta para mantener un vehículo de tu hijo o de tu hija? O sea, darle el mantenimiento, gasolina, etcétera, 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 más la colegiatura, más el semestre, 125,000 pesos que cobran, algo así, en las escuelas, y no tienen esa garantía de tener un transporte. ¿Quién lo va a pagar? ¿Cómo se va a pagar? Habría que plantearlo, pero sin duda creo que es uno de los temas que Querétaro seguro va a apuntalar mucho en el proceso electoral para garantizar que sumemos con acciones afirmativas a tener una garantía de una movilidad segura. El tema de seguridad, planteado esto como el derecho a vivir en paz, abonar a la paz social, pues sin duda tiene que ver con resolver los temas. Ya hay personas interesadas en ser candidato a la presidencia municipal de Querétaro, de corregidora del Marqués, al Senado. Al Senado también, ¿por qué no dices? Al Senado, claro, a diputaciones, ¿ya hay? Ya hay intenciones de algunos ciudadanos y la verdad es que este es un exhorto además también para que se sumen todos los ciudadanos que quieran participar.
se trata de generar las condiciones que en Querétaro, como en el pasado, sea un referente de participación ciudadana, pero sí hay algunos interesados. También estamos completando de alguna manera, tenemos hoy la encomienda por parte del Consejo. ¿Nos vas a sorprender con candidatos y candidatas? Sin duda, ¿sí? Te lo prometo. Muy bien. Haremos todo lo posible por darle a Querétaro ese Querétaro seguro que tanto queremos todos. Pues Connie Herrera, presidenta del partido político queretano, Querétaro Seguro, te agradezco mucho la conversación y seguiremos ya platicando de estos temas electorales. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Espero tener también mi Adán. Sí. Nos vemos en la próxima.